Hermano, muchas gracias. Me alegro mucho que la palabra no haya llegado vacía y nunca llegará vacía una palabra de Dios. Nunca. Una palabra que salga de la boca de Dios siempre tiene propósitos. Es una palabra viva, eficaz. Y Dios es bueno, hermano. Es bueno. Voy a dar un testimonio, no lo pensaba dar este testimonio. Hace 2 semanas, en mi cámara secreta, orando al Señor, Dios me dio una palabra y hablaba a mi corazón y yo tenía que darle una palabra a un ministro de Dios. Y lloraba, digo, Señor, es tuya, Señor. Y así estuve más de 1 semana orando. Porque hay que examinarlo todo. Podemos ser engañados, hermano, nosotros mismos. Entonces tenemos que tener cuidado para ser certeros si estamos sirviendo al Señor y hacer la voluntad de Dios. Y me atreví a llamar a este ministro del Señor, un pastor. Y lo llamé. Y le dije, querido hermano, Dios me ha dado una palabra para ti. No seas como Jonás. Estás intentando huir del ministerio. Porque el ministerio te ha golpeado. Te ha hecho daño. Pero Dios dice que no estés buscando en otro lado. No intentes de huir. Dios te puso ahí. Y Dios te va a sostener ahí. Y Dios te va a bendecir. Gloria a Dios. Y ese hermano estaba a punto, ya había pasado por su mente de estar buscando otros lugares e irse donde Dios lo puso. Hermano, Dios es bueno, es fiel. Es lo único que tenemos. Fuera de Él no hay otra cosa, no hay esperanza, no hay amor, no hay vida. Él es todo. Tenemos que saber a quién servimos. Al Dios Todopoderoso, al Dios Creador, al Dios que nos ama, al Dios que no lo pensó ni una vez. A veces decimos, no lo pensó ni 2 veces, Dios no lo pensó ni una vez. Eso es que ni le pasó a Dios por aquí cuando dijo, voy a mandar a mi Hijo por nosotros y Dios lo más grande. Y te voy a decir una cosa, Dios tiene grandes cosas para esta iglesia y grandes propósitos. Y este número que ves aquí, de aquí a no mucho, se va a multiplicar. Pero no por 2, se va a multiplicar por 3, y se va a multiplicar por 4. Y se va a multiplicar por 5. Y van a tener un lugar más grande, donde van a poder adorar a Dios todos juntos con esa gran multitud, en espíritu y verdad, al Señor, hermano. Agárrala y ponle fecha. Amén. Quiero hablar de la vida de José. El tema que le he puesto a este mensaje es para todo, pero en especial se lo dediqué esta mañana a Esther. Cuando nada parece tener sentido. No he dicho cuando nada tiene sentido, sino cuando nada parece, agarra esa palabra, cuando nada parece tener sentido. Hay una historia de un albañil
que el hombre tenía un edificio trabajaba en un edificio de 10 plantas a lo menos. Entonces este hombre tenía que bajar todos los bloques que estaban en esa planta abajo. Y entonces el hombre, ¿y qué hago? Entonces el hombre encontró un barril, ¿no? Y entonces tuvo la brillante idea, que fue estupenda, coger una rondana, ponerla en el techo, meter una soga, amarró el barril y tuvo la brillante idea de ir metiendo los bloques en el barril. Entonces, cuando el hombre intentó bajar el barril pesaba más. ¿Y qué pasó? Que el barril bajó y él subió, pero no soltó la cuerda. ¿Y qué pasó? Al no soltar la cuerda, llegó donde estaba la rondana, los dedos se le metieron en la rondana, pero no soltaba la cuerda. El barril llegó al suelo y se rompió. Entonces salieron todos los bloques, el barril subió hacia arriba y él bajó hacia abajo. Perdón, esta historia es así, discúlpeme. Cuando él bajó cuando bajó el barril y él subió, se encontraron en medio y el barril iba así moviéndose y golpeó a este hombre, al albañil. Entonces fue cuando luego siguió subiendo y metió los dedos. Se me escapó el detalle de golpear. Entonces cuando el barril cayó y se rompió, subió otra vez el barril. Cuando se encontraron otra vez en medio, el barril iba así y golpeó a este hombre. Pim, pam, pam, le dio una paliza que no vea. Y el barril llegó arriba y él llegó al suelo y se dio un salpazo. Pero ¿qué pasó? Que cuando el barril llegó arriba se rompió y el barril cayó sobre este hombre. ¿No? Creo que a veces nos podemos sentir así, como este albañil, arriba o abajo. No sabemos si sostenernos o soltarnos y somos golpeados. A veces nos podemos encontrar en esa situación. ¿Me suelto? ¿No me suelto? Y no sabemos. Y somos bastante golpeados, ¿verdad? El problema de este hombre es muy fácil de ver. Se ve que no era muy bueno en la física, ¿verdad? Ni muy inteligente. Su problema fue su propio problema. Él mismo hizo su problema. ¿Alguien tiene un Kleenex, por favor? Él mismo hizo su propio problema. Estén atentos y no se me despisten, por favor, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasa cuando no hacemos nada malo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando en esta vida no hacemos nada malo? Porque el albañil tuvo sus consecuencias, ¿cierto? Por hacer algo indebido. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no hacemos nada malo? Cuando estamos intentando de aplicar nuestros buenos principios en nuestra vida como manda el Señor, y nos vienen los problemas y nos golpean por todos lados. Y nada parece tener sentido, ¿verdad? Y tú estás lleno de golpes y sin buscarlo, y lleno de problemas y sin buscarlo. Y tú dices, pero si esto no tiene sentido, ¿por qué me pasa a mí? ¿Qué hacemos o qué haces cuando la vida no tiene sentido? ¿Qué haces? Yo te quiero llevar a dar un paseo por Génesis, capítulo 39, capítulo 41 y capítulo 40 y por algunos textos más de la palabra de Dios. Vamos a ver qué podemos hacer y qué principio podemos aplicar en estos capítulos cuando la vida parece no tener sentido. Vamos a ver qué podemos aplicar en nuestra vida cuando la vida parece no tener sentido. José fue un hombre de Dios
que amó a Dios de todo corazón, con toda su mente, con toda su alma, y así todo, tuvo grandes dificultades, ¿cierto? Tuvo grandes problemas. Pero ¿por qué me tiene que pasar a mí eso si amo a Dios y quiero a Dios? Fue vendido por sus hermanos como esclavo y desterrado a Egipto, comprado por Potifar y esclavo, atiende bien, y esclavo de él. Y luego lo vemos en la cárcel. Sin sentido. Vamos a leer Génesis 39, 20 al 21. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Jehová estaba con él, extendió su misericordia y le dio ¿qué? Y le dio gracia en esa situación. Él estaba en la cárcel. Sí, es verdad que estaba en la cárcel, pero el Señor estaba con él. Quiero darte unos principios, cómo podemos practicar la presencia de Dios cuando estamos en alguna prisión, cuando podemos estar en alguna cárcel, cuando podemos estar quizás pasando unos momentos oscuros en la oscuridad. Muy difícil. José fue comprado como esclavo por Potifar. Él estuvo a cargo de la casa de Potifar. José fue un hombre de integridad, aún siendo esclavo, íntegro. Potifar puso su confianza en él más y más. José se elevaba más y más. Dios lo bendecía en la casa de Potifar. Finalmente José estuvo como conclusión, ¿verdad?, sobre toda la casa y sobre todos los asuntos de Potifar. En esa situación de esclavo, Potifar confió tanto en José que dijo: la única cosa que poseo es la comida junto a mí. Todo está en tus manos, José, en las manos de un esclavo. José fue una persona increíble, aun cuando era un esclavo. Dios estaba con él y él ascendía más y más. Me impresiona esta historia. Bueno, voy a seguir desarrollando el sermón, porque he sido muy bendecido con esta historia. José era un joven atractivo, así como yo. ¿Verdad, Rosita? Muy guapo, muy elegante. La Biblia dice que la esposa de Potifar se enamoró de ese hombre, pero no fue un amor de esto de sano, sino que comenzó a desear a José y trató de seducirlo, de llevárselo a la cama. José la rechaza por los principios que tenía y el amor que tenía hacia el Señor, pero ella lo que pudo agarrar de José fue su manto y trató de llevarlo a la cama, como todos sabemos, y ella ve que fue rechazada, se vio insultada, ¿y qué fue lo que deseó? La venganza hacia José. Ella, con el manto en su mano, dijo a los egipcios que él había intentado hacer una cosa muy fea con ella, muy horrible. Lo acusó de cosas que no eran. Cuando Potifar llega a la casa, se lo contaron y José termina en la cárcel. No tuvo la oportunidad de ser escuchado. No tuvo la oportunidad de tener un abogado. Es totalmente inocente. Ha estado sirviendo a Dios y ahora parece
no tener ningún sentido lo que está sucediendo. Ha estado sirviendo a Dios, Dios lo ha estado prosperando, notando la presencia de Dios, y ahora parece que no tiene ningún sentido lo que está sucediendo y le ha sucedido. Número 1, cuando estés en una situación así y las cosas parecen no tener sentido, no demandes el entender. No estés buscando que te lo explique Dios todo. No demandes el entender. José no había pecado contra Dios, ¿cierto? José no había hecho nada malo. Él había hecho en todo momento todo lo correcto, todo lo justo. José era un hombre que a la presencia de Dios le llegaba un olor grato, un perfume grato de la vida de José, de todo lo que hacía. Me imagino a José haciendo lo correcto cuando servía al Señor de todo corazón. Me lo imagino ahí sirviendo con entusiasmo. Y es puesto en prisión siendo calumniado y acusado falsamente por esta mujer. Y me imagino que Satanás aprovechó la oportunidad y le vino y le dijo en el oído: Josué, ven, escucha, estira bien la oreja, yo te ayudo. Ahora, ¿dónde está tu Dios? José, ahora ¿dónde está tu Dios? ¡Qué bien! Te hace servir a Dios, José, ve, por servir a Dios. Con esa alegría. Y ahora estás en la cárcel. ¡Qué bien! ¿No? Mira, el Dios tuyo cómo es, ¿no? ¿Has escuchado alguna vez eso? A mí me lo han dicho. Van a venir tiempos a nuestras vidas cuando nada parece tener sentido, mis hermanos. Van a venir tiempos, y seguro que quizás estás pasando por alguno, o quizás te han venido ya en el pasado, pero van a venir tiempos a nuestras vidas cuando nada parece tener sentido. No estoy diciendo que no debes de entender. Si las dificultades llegan, trata de entender. Trata de decir, ¿por qué me ha venido esto? ¿Qué he hecho? ¿Qué tengo que arreglar con el Señor? ¿Cuál es el origen de mi problema? ¿Por qué esta situación? Pero si no encuentras respuesta, déjalo. En Proverbios 3, 5, 6 dice: fíate de Jehová, santo de Jehová, el Señor que está aquí en esta mañana, en tu corazón también, de todo tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo. Y Dios va a enviar un espíritu a esta iglesia, a todos nosotros, de reconocer a Jehová en todo momento de nuestras vidas. Lo siento así. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará ¿el qué? Tus veredas. Él enderezará tus veredas. Caminos estrechos por los cuales tú estés caminando, que sean muy estrechos, Él los va a enderezar. Amén. No te apoyes en tu propia prudencia. No nos apoyemos, yo me incluyo también. Amén. Habrá muchas cosas que no vamos a entender, seguro. No nos volvamos locos en querer entenderlo. Busquemos la manera de desconfiar y descansar en el Señor. Quiero pasarme unos textos aquí para no ser la prédica tan grande, ¿sí? Entonces, el que no signifique
Llegarán tiempos de confusión. Un tiempo donde no entiendas. Y sin embargo, en ese tiempo no has hecho nada malo. Vendrán tiempos de confusión. Estarás haciendo lo bueno y vendrán tiempos de confusión. Estarás sirviendo al Señor haciendo lo correcto y vendrán tiempos de confusión donde no has hecho nada malo. Y quizás diga que no tiene sentido para ti lo que estás pasando. Pero esto no significa que si no tiene sentido para ti, que no tenga sentido. Las cosas sí tienen un sentido cuando estamos en el camino del Señor. Sí tienen sentido, pero es verdad. Es verdad que llegan momentos en nuestras vidas que declaramos y decimos, no tiene sentido lo que estoy viviendo, no encuentro la razón. Pero en Dios sí tiene sentido. El que no signifique que no tenga ningún sentido no quiere decir que más tarde lo tenga. Y lo va a tener. A lo mejor pueden pasar días o pueden pasar años. O pueden pasar cuando pase a la eternidad y encuentre el sentido de todo lo que pasaste y viviste. Que allí no le va a dar importancia. Pero hermano, todo tiene un sentido. Nosotros somos humanos. Primer principio, cuando la vida no tiene sentido, no demandes entender. ¿Me entendiste eso? Número 2, no dejes de ser fiel. Amén. No dejes de ser fiel. Perdón. Gracias, Rosa. No dejes de ser fiel cuando la vida no tenga sentido. Leamos Génesis 39 del 21 al 23. Pero Jehová, qué lindo cuando leo esto, pero Jehová, amén, estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con él. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Ahora, aquí está José en la cárcel. ¿Por hacer el qué? Lo bueno. Está en la cárcel por hacer lo bueno. No veo aquí a un José dando patadas, diciendo yo no debo de estar aquí. No lo veo enfadado, al menos las escrituras no lo dicen. No lo veo malhumorado, sino que lo veo sirviendo al Señor. Lo veo sirviendo al Señor en ese momento tan injusto, en ese momento que no tenía sentido. El hombre sigue siendo fiel al Señor. Y así debemos de ser nosotros. Es difícil, pero Dios nos ayuda. Amén. Dios está con nosotros. Es difícil. Es imposible por nuestra propia cuenta ser fiel a Dios. Pero Él, esa es nuestra esperanza, que Él nos ayuda, podemos agarrarnos de Él. Pero veo a un hombre fiel, íntegro, en un tiempo de oscuridad y persecución. Él está sirviendo a Dios. Incluso no solo sirve a Dios, sino que testifica de Dios. Le habló al panadero. Le habló al copero. Y no sé a quién más le habrá hablado. A lo mejor si había un pastelero, quizás también le habló al pastelero, ¿verdad? El punto es este.
Aun cuando José no podía entender, aun cuando José no podía entender, aún no teniendo buenos tiempos, él no puso mala cara. No se puso enojado con Dios. Esto es difícil, ¿no, hermano? ¿Verdad? Pero qué ejemplo el de la vida de Josué. Si él pudo hacerlo, nosotros también. Tenemos al Espíritu Santo. Leamos Génesis 39:2. Le dije que íbamos a dar un paseo por las Escrituras. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Volvemos atrás. Cuando José estaba en la casa de Potifar y todo parece estar bien, el hombre estaba cómodo en la casa de Potifar, tenía ciertas libertades, no estaba en la cárcel, dormía en un buen colchón de pluma, me imagino, y tenía su habitación y bien, y sus buenos platos y su buena comida. Y las cosas favorecían a José. La Biblia dice que estaba con José, ¿cierto? Cuando las cosas le iban bien y estaba bien José, que dice que Dios estaba con él. Ahora mira Génesis 39, 21, 23. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba entender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaba cuidando José. Mira tú qué relajo y qué descanso encontró este hombre en José. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con él y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Cuando está en prisión, el mismo Dios que estuvo en tiempos buenos es el mismo Dios que está en tiempos malos. Es el mismo Dios. Está en tiempos buenos y está en tiempos malos. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Hermano, Dios sabe todas las cosas, no nos preocupemos. Él es bueno. Ahora, cuando no tiene sentido para ti, ¿cuál es el punto número 1? No demandes entender. No te entre esa ansiedad. Número 2, no dejes de ser fiel. Sigue sirviendo a Dios aún cuando no entiendas. Número 3, no cedas a la amargura. Todo esto lo encontré en este paseo de Génesis. No se amargue cuando parece que la situación o las personas no le respondan. No se amargue. Vamos a leer Génesis 40, 14 y 15. Dice así: acuérdate, pues, de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia. Esto solo decía José al copero. Y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho nada malo para que me pusiesen en la cárcel. José le había dicho al copero: por favor, acuérdate de mí, ya que te he dado esta palabra y se va a cumplir, que es del Señor,
de la visión que has tenido, cuando estés delante de Faraón, acuérdate de mí. Acuérdate de mí, por favor, que quiero salir de esta cárcel. Y José le decía al copero, es que yo fui vendido como esclavo. Y ahora estoy aquí en la cárcel y no he hecho nada malo. Él estaba declarando la situación que era una situación de injusticia, no había hecho nada malo. Amigo copero, cuando las cosas te hayan mejorado para ti, cuando tengas este bien, habla a mi favor a Faraón, porque necesito salir de este lugar. Ahora, qué maravilloso lo que pude encontrar aquí. Si te das cuenta, mira el maravilloso espíritu de José. De José no sale ni una nota de amargura ni de queja. Ni una nota. Él no menciona a sus hermanos que le vendieron, que le traicionaron y le vendieron como esclavo. Él no menciona a la mujer de Potifar, ni tampoco a Potifar. Él deja todo a Dios. Y hay que dejar todo a Dios, hermano. Cuando haya cosas que no entiendas, cosas injustas, cosas que puedan venir amargura a tu corazón, quítala. No permita que entren en tu corazón. Y si están, límpialas, que el Señor te va a ayudar. Cuando las cosas van mal y estás sirviendo a Dios y eres castigado por seguir a Dios, no te amargues. No te amargues. Primera de Pedro 2:20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado por Dios. No lo malo. Y lo malo lo podemos soportar fácil porque decimos en nuestra conciencia, unos son consecuencias de lo que yo hice y me lo merezco, es la justicia. Pero cuando no haces nada malo y sufres, como sufrió José, eso lo aprueba el Señor. Una de las grandes pruebas de la vida, hermano, no es cómo reaccionamos cuando somos castigados por hacerlo mal. Una de las grandes pruebas no es esa. ¿Cómo reaccionamos cuando somos castigados por ser malos? Sino, ¿cómo reaccionamos cuando somos perseguidos por hacer lo bueno? Esa es la gran prueba de la vida. ¿Cómo voy a reaccionar yo ante esta situación de injusticia? Soy inocente, no he hecho nada malo. ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Qué actitud voy a tener ante esa situación? Eso sí es una prueba, hermano. ¿Cierto o no? Eso sí es una prueba. Una de las razones por las cuales Dios estaba con José era por la actitud que tenía José. Una actitud correcta, apacible, de espera, delante del Señor, fiel. Número 4. Cuando no entienda, cuando la vida no tenga sentido, no te desesperes. No desprecie la espera. No desprecie la espera. Dios estará contigo en su tiempo. Amén. Leamos Génesis 40:23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Lo olvidó.
El copero se olvidó de José. Es verdad, pero también es verdad que Dios no se olvidó de él. Y la gente se puede olvidar de ti, pero Dios no se olvida de ti. No se olvidan de ustedes, ni de ninguno de nosotros. Que se olviden la gente, da igual, mientras no se olvide él, que es lo importante, y no se olvida. Génesis 41, 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra. Cuando José fue puesto en la cárcel, ¿sabe cuántos años tenía? 17 años. ¿Sabe cuántos años pasó preso? 13 años. Un jovencito, un niño, como solemos decir, pasó toda esa etapa de su juventud en la cárcel, 13 años. Pero Jehová estaba con él. Aleluya, nuestro Dios está con nosotros. Y si nuestro Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra ti? ¿Quién contra ti? ¿Quién? Quizá el enemigo ha intentado levantarse contra tu matrimonio, pero ¿quién contra eso si Jehová está contigo? Amén. 13 años en la cárcel, injustamente. Cuando no entienda, no te apures, no te calientes, no te impacientes, no te desesperes. En otras palabras, todo, no desprecie la espera. Cuando nos impacientamos, despreciamos lo que Dios está intentando hacer en nuestras vidas. Y si amas a Dios, no le hagas ese desprecio. No le hagamos ese desprecio. Esperemos, aunque no entendamos nada de nada. Vamos a leer el Salmo 37, 5, 9. Es que, hermano, te doy tanta lectura para que vea que todo esto está en la palabra del Señor. Que no soy yo el que hablo. Lo quiero matizar como debe de ser con la palabra de Dios. Salmo 37, 5, 9. Encomienda a Jehová tu camino. ¿Cómo dice? Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ¿ellos qué? Heredarán la tierra. Los que esperan en Jehová. Dios nos está llamando en esta mañana a esperar en Jehová. Un pastor le dijo a otro en cierta ocasión: sé que Dios me puso aquí, pero no sé si se acuerda dónde me puso. Sé que Dios me puso aquí, pero no sé si se acuerda dónde me puso. ¿Te suena eso? Dios sabe dónde estás tú, mi querido hermano. Nuestros pelos están contados, y muy contados. Conmigo lo tiene más fácil. ¿Me entiendes? Con otros no. El Dios que estaba con José cuando servía en la casa de Potifar fue el mismo Dios que estuvo con José
cuando estaba en la cárcel. El mismo. El mismo. Y tú dices, ¿cómo puede ser esto? Bueno, la soberanía de Dios. Algo que creo que entendía muy bien José. La soberanía de Dios. Que Dios sabe todas las cosas. Y creo que es un atributo, bueno, necesitamos conocer todos los atributos de Dios, cómo Dios se ha revelado en la palabra, cómo se ha revelado a nosotros, cómo se ha revelado a su pueblo, cómo se ha revelado al mundo, se ha revelado a través de sus atributos. Y uno de los atributos de Dios es la soberanía. Y tenemos que entender que Dios es soberano y Él sabe todas las cosas. Y seguro que eso lo tenía bien calado José. Bien profundo, tenía raíces del carácter de Dios. La soberanía. Fue el Dios que estuvo con José también cuando estaba en la cárcel. En esos lugares de sombra, de oscuridad. Que parece que... Vamos a leer 1 de Pedro 5:6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalte cuando fuere tiempo. Dios tiene su agenda, hermano. Cuando usted no entienda, no demande entender. Dios tiene su agenda. Coge tu agenda y apárcala a un lado. Y dile, Señor, dame tu agenda. Amén. Y ayúdame a humillarme delante de tu presencia. No deje de ser fiel. No ceda a la amargura. No te desespere. Confía en Él. ¿Sabes qué? Dios te va a ayudar a confiar en Él. Dios se va a revelar a tu vida de una manera palpable, para que tú sepas no solo que Dios te ama, sino que sepas que Dios es real y te va a ayudar, nos va a ayudar a confiar en Él. Amén, porque Él es bueno. Dios nunca se tarda, pero tampoco se adelanta. Te lo aseguro. Tú te puedes estar ahogando, te estás hundiendo y Dios no se adelanta. Y lo necesitas en ese momento. Pero Dios nunca se tarda, ni Dios se adelanta. Humillémonos, como dice el salmista, bajo la poderosa mano del Señor. Y a su debido tiempo lo exaltará, lo levantará y lo colocará y lo pondrá en el sitio que Dios quiere. Cuando no entienda, no te desesperes, no te apures. Cuando no entienda, cuando la vida no tenga sentido, no dejes que tus sueños se disuelvan. No dejes que tus sueños se disipen. Todos conocemos, si conocemos la vida de José, los sueños que Dios le dio a José. Y Dios le hablaba en sueños. Y estoy seguro de que a todos nosotros Dios nos ha hablado en algún sueño. Estoy seguro. José tuvo un sueño. Ese sueño le fue dado cuando era muy joven. Mira el sueño que Dios le dio cuando era muy joven. No sé a qué edad fue, si fue a los 12 o 13 años, 10 años, no sé, pero cuando era muy joven. El asunto pareció bien en Génesis 41 al 37, 44. El asunto pareció bien a Faraón y a su siervo. Y dijo Faraón a su siervo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Oye, que puede un gobernante decir eso.
de un Señor que ha sido esclavo y está como un esclavo en ese momento en la presencia de Dios? ¿Acaso hallaremos? ¿Sabes que aunque tú veas a todos estos gobernantes y los veas gobernando, yo creo que están desesperados? Creo que están buscando a alguien con sabiduría. Y nosotros somos ese pueblo, el que Dios ha escogido, no solo para avergonzar a los sabios, sino para ayudar a bendecir a este país donde Dios nos ha puesto y nos ha colocado. Y dijo Faraón, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, y no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás, oiga, estaba en la cárcel en ese momento. Tú estarás sobre mi casa, y por tus palabras se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra. Era un sueño que Dios le había dado en su juventud. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Ese no fue el sueño, que se iban a doblar rodillas, incluso de sus hermanos y su padre. ¿Los perdió Josué en la situación de la cárcel? ¿O vivió con ese sueño y esa esperanza? Y luchó para no hacerlo morir. Y lo mantuvo vivo, sirviendo al Señor y confiando en el Señor. Así tenemos que mantener nosotros los sueños que Dios nos ha dado, las palabras que Dios nos ha dado, esta palabra que tiene miles y miles de promesas para nuestras vidas. Pero esas promesas que te ha dado Dios personalmente, cuando Dios te ha hablado en tu cámara secreta, cuando tú has estado buscando a Dios en esa desesperación y Dios te ha dado una palabra, un sueño, un alivio. Josué no permitió en ninguna situación amarga que fuese perder lo que Dios le dio. Este fue el sueño que tuvo muchos años atrás, dado por Dios. José nunca lo olvidó y Dios nunca lo olvidó, porque fue Dios el que dio el sueño. Alguien dijo, no dudes en la oscuridad lo que Dios te dijo en la luz. No dudes en la oscuridad lo que Dios te dijo en la luz. Oh Dios no le falló a José. Dios no te fallará a ti ni a mí. No dejes que tus sueños se disipen, que se esfumen. José ya no fue más un esclavo. Ahora recibe un anillo. Ya no tenía más ropa de carcelero. Ahora recibe un vestido finísimo. Ahora es prácticamente la mano derecha. Bueno, prácticamente no, la mano derecha de Faraón. Vestido. Y así nos ha vestido Cristo. Somos tipos de José. ¿Quién se escapa de las pruebas? Nadie.
Nadie. Pero Josué entendió y tenía muy claro que algo había al final. Y siempre hay algo al final. ¿Sabes? Cuando la Biblia nombra el Valle de los Lirios, estoy acordando ahora, que dice que hay un valle de sombra y de muerte, y que al final está el Valle de los Lirios. ¿Sabe que existe en realidad eso? Que hay un valle que es como sombra y de muerte, y cuando la persona camina por ese valle, al final del túnel, como solemos decir, hay un valle lleno de lirios. ¿Sabe que eso existe en Israel? Hermano, nadie escapa de las pruebas. Y yo no sé si has tenido una experiencia como la de José, no sé si la has tenido, eso fue muy fuerte. Pero quizás has tenido otra que has dicho, esto es injusto. Yo no tengo que pasar por esto. Y no sé cuál ha sido tu actitud, tu reacción. Pero a lo que Dios nos está llevando en esta mañana a entender es que Dios va a estar en todo momento con nosotros. Y que nosotros de alguna manera, con la ayuda del Señor siempre, porque siempre será por su ayuda, no será por nuestras propias fuerzas, tenemos que experimentar la presencia de Dios cada día. Dios tiene grandes cosas para nosotros. Dios tiene grandes propósitos para nuestras vidas. Dios tiene grandes propósitos para tu vida. Y a lo mejor tú inconscientemente no sabes el plan que Dios tiene para ti en un futuro. Dios sabía el plan que tenía para José. Dios amaba no solo a Josué, ni amaba a Israel, sino que amaba a toda la humanidad. Y Dios lo escogió a él y lo hizo pasar por ciertas pruebas y ciertos momentos porque tenía un final feliz, no solo para él, sino para toda la tierra conocida en aquel entonces. Y José fue un instrumento escogido para Dios para proteger a miles y millones en aquella época que no murieran de hambre. ¿Estamos dispuestos nosotros a pasar por momentos que no entendamos, que no tengan sentido? ¿Vamos a protestar? ¿Por qué no mejor, como dice el salmista, nos humillamos delante de la presencia de Dios y le decimos, Señor, no sé lo que está pasando, pero te necesito. La verdad que te necesito. Hazme entender si quieres, pero si no quieres, ayúdame a pasar esta prueba. Ayúdame, Señor, y a ser fiel. Y ayúdame, Señor, a no demandarte tanto. Ayúdame, Señor, a que no se desvanezcan mis sueños en mi vida. Ayúdame a soñar con esas palabras que me diste de antaño, Señor. Gracias, Padre. Eres bueno, Señor. Esto es una palabra viva, una palabra, Señor, que no solo es para un tiempo específico, sino que es para todos los tiempos, Señor. Quizás no estamos pasando una prueba como la de José, de ser vendido como esclavo, aunque fuimos esclavos y tú nos hiciste libres, Señor.
Quizás no estamos pasando por una prueba de esa y a veces podemos ser esclavos de algún vicio, de alguna atadura, Señor. Yo te ruego, Padre Celestial, que si alguna persona aquí, en esta mañana, está pasando por un momento de oscuridad, por un momento de prisión, por un momento, Señor, que no entiende nada de la situación, de lo que está pasando. Señor, yo te pido, Padre, que le ministres en este momento, como tú has estado ministrándole con tu palabra.